Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos una vez más de compartir de su palabra. Hoy es día miércoles 20 de mayo del 2020. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe, en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Queremos darle gracias a Dios por su cuidado, su protección, por cuidar de cada uno de nosotros, y obviamente que les recordamos en las oraciones y pedimos al Señor que siga Él obrando en cada uno de sus hijos y cuidando también. Tomemos un tiempo para la oración en nuestros hogares, para recordar a nuestros hermanos en la fe, en especial aquellos que tienen alguna dolencia física, aquellos que están solos, aquellos que tienen alguna enfermedad. Recordemos a cada uno de ellos en oración, y en especial oremos también por aquellas almas que aún están sin Cristo, que no conocen al Señor en su corazón, que el Señor se revele a cada uno de ellos y pronto pueden arreglar su vida para con nuestro Padre Celestial. Vamos a tener una palabrita de oración antes de comenzar con el estudio del día de hoy, que es una seguidilla de lo que ya hemos hecho el miércoles pasado. Si me acompañan en oración, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias, oh Señor, por este tiempo que tú nos das para compartir de tu palabra y también para recordar a nuestros hermanos en la fe, en la oración. Padre Celestial, a ti te pedimos porque tú eres nuestro Dios, y a ti te pedimos porque tú eres el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Y Señor, queremos agradecerte por el cuidado, la ayuda que has tenido con cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, y en especial te queremos pedir perdón por nuestras faltas también, Señor, y agradecerte porque tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Y hoy podemos tener la victoria de ser llamados tus hijos y de que un día estaremos en tu presencia, oh Padre. Señor, pedimos tu bendición sobre esta hora. Todo lo que se diga y se haga aquí sea para honrarte y glorificarte, y también sirva para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, de la iglesia, Señor. Encomendamos todo esto y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día miércoles pasado habíamos dado como comienzo de este estudio de algunos conceptos, de algunas ideas erróneas, equivocadas sobre Dios. Y teníamos referencia nosotros de Naamán, en la historia que nos relata en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, veíamos al comienzo de que a Dios no podemos comprarlo, por más que, como narra la palabra de Dios, fue enviado con dinero, con distintas cosas materiales, procurando una sanación, en este caso, del siervo que estaba con lepra. Vimos nosotros y llegamos a la conclusión con la palabra de Dios que estamos totalmente equivocados. Si esa es nuestra idea, si ese es nuestro concepto de que a Dios podemos comprarlo, pidiendo a Dios un favor y depositando dineros, ofrendas, diezmos, y que Dios por eso va a terminar obrando según la cantidad que nosotros damos. Como hemos dicho también el miércoles pasado, hay algunas creencias, algunas enseñanzas que hablan de esto, que cuanto más nosotros ponemos, más atento va a estar Dios, o de mejor manera Dios va a obrar para con nuestras vidas. Y esto no es así. A Dios no lo podemos comprar. Dios no necesita de nuestros dineros. Dios no necesita de las cosas que poseemos, de nuestras, llamémosle entre comillas, riquezas terrenales. Y en el día de hoy vamos a volver a leer, pero no todos los versículos, sino que vamos a leer el versículo 6 y 7 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: tomó también cartas para el rey de Israel, esto lo hemos leído anteriormente, que decían así:
cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y vamos a parar ahí y luego vamos a leer el versículo 7. Hermanos, ya vimos nosotros la semana pasada que con plata no podemos, con dinero, con riquezas, no podemos comprar la voluntad de Dios y no podemos comprar a Dios con eso. Y lo que hoy nos atañe a nosotros en este segundo punto es que nuestras oraciones a Dios no deben de ser para que el Señor las conteste obligatoriamente. Es una idea errada, equivocada, errónea, que nuestras oraciones Dios las tiene que contestar. Es cierto que nosotros pedimos, es cierto que suplicamos a Dios por esto o por aquello otro, pero si su idea es de que Dios debe, sí y solamente sí, está obligado Dios a contestarle, usted permítame decirle que ese concepto está equivocado, está errado. Por lo que nosotros vemos en este versículo 6, el rey de Siria le envía cartas al rey de Israel, aunque estaba escribiéndole de un rey a un rey, se supone que debiera haber algún protocolo, pero la carta no fue con respeto, sino con una imposición. Le está imponiendo. El rey de Siria, en cierta manera, como que está diciendo, bueno, yo soy superior a ti y por eso es que te envío todas estas cosas. Y como dice el verso 6, te envío estas cartas y te envío a mi siervo, y al final dice, para que lo sanes de su lepra. ¿No? Aparte de todas las otras cosas que le envía, también le está enviando, también le está diciendo, te digo que lo limpies de su lepra. Le está obligando y le está faltando el respeto al otro rey, al rey de Israel, diciéndole, límpialo. ¿No? Está pasando por encima de cierto respeto y le está imponiendo, y esto, hermanos, también se trae a nuestros días en nuestra relación con Dios. Si nosotros reflexionamos un poco con esto, vemos lo que dice el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved, cómo busca ocasión contra mí. Algunos dicen que hay como cierta falta de caridad de parte del rey de Israel en no atender directamente a la enfermedad de este hombre. Pero bueno, por lo que nosotros vemos y podemos reflexionar en la palabra de Dios, un poco nomás, si nosotros solamente reflexionamos un poco, nos vamos a dar cuenta que quizás nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces hablamos así para con nuestro Dios. Le estamos tratando de imponer a Dios condiciones, diciéndole, Señor, yo quiero esto, dame esto, escúchame por esto o por aquello otro. Si debe haber cierto protocolo de un rey a otro, de una autoridad hacia la otra, imaginemos por un instante, pequeño instante, que nuestro Dios no es solamente un rey cualquiera, sino la palabra de Dios dice que Él es el Rey de Reyes. Entonces, hermanos, si en la palabra de Dios se nos enseña, y ahora lo vamos a leer, algunas formas de cómo nosotros debemos de comunicarnos con este Señor, con este Rey de Reyes, con el Dios Todopoderoso. Debemos de tener cuidado, dice en el libro de
Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia, después dice, para todos los hombres. Lo que nosotros vemos y nos enseña la palabra de Dios, vemos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. En ningún momento se nos dice que nosotros podemos obligarle a Dios a que, primero, que nos escuche y segundo, que obre en consecuencia de esa oración o de esa petición que estamos haciendo a Dios. Tristemente, muchos de nosotros como cristianos le estamos dando órdenes a Dios. Y la verdad, hermanos, que estamos haciendo mal. Estamos haciendo muy mal porque no podemos darle órdenes a nuestro Dios en nuestras oraciones. Hay una creciente, o ha habido desde prácticamente siempre, ¿por qué no? Porque esto hay que decirlo, en que, bueno, yo tengo que decirle esto a Dios así, así, para que Dios me lo cumpla. Y nos estamos olvidando de con quién estamos hablando. Estamos hablando con un rey, pero no cualquier rey. Estamos hablando al Rey de Reyes. Estamos hablando con el Señor, pero no cualquier Señor. El Señor de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Le ponemos muchas veces en nuestras oraciones un tiempo a Dios. Le estamos poniendo tiempo para las cosas que le pedimos, ¿no? Como que, bueno, estamos como poniéndole fecha límite, como una cobranza, cuando se nos llega a nuestros hogares o recibimos una factura y vemos que tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha límite en el cual si no cumplimos vendrán los recargos, vendrán las moras y así mucho más. Pero nuestras oraciones muchas veces ponemos, sin decirlo, ponemos fechas límite a Dios. Pareciera como que le estamos cobrando a Dios. Y esto, hermanos, no debe ser así. Dios no se va a atrasar. Y Dios tampoco se va a adelantar. Ni se va a atrasar, ni se va a adelantar. Dios tiene las cosas extremadamente claras. Y Él sabe cuándo va a obrar, y si es necesario hacerle esperar, lo hará, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el que está al control de todas las cosas. Y hay veces que en nuestras oraciones no parece, o no pareciera que somos sus hijos. No pareciera que somos hijos de Dios. Porque estamos pidiendo a Dios, estamos yendo a Dios, obligándolo con nuestras oraciones. Una última cosa, hermanos, que debemos entender y mantenerlo bien claro para que se comprenda y se entienda de una buena vez que Dios no va a conceder las peticiones del corazón. Dios va a conceder las peticiones del corazón. Lo que no va a conceder son los caprichos del corazón, que son dos cosas totalmente distintas. Dios oye las oraciones. Dios escucha las oraciones que van conforme a su voluntad. No pareciera que, y esto es es algo repetitivo, eso es algo que escuchamos siempre. Pareciera que Dios no me escucha, pareciera que Dios no está atento a mis plegarias, a mis súplicas. Pero hermanos, Dios le va a escuchar, Dios va a oír de sus oraciones si van conforme a la voluntad de Dios. No con una fecha límite, ni exigiéndole a Dios. Es conforme a su voluntad, no a mi voluntad, o a tu voluntad. Entonces, hermanos, una vez más, recordar siempre, hermano, que a Dios no lo podemos comprar. No hay dinero que pague nada para comprar a Dios. No hay dinero que valga tanto que pueda comprar a Dios. Y
debemos recordar también que nuestras oraciones no necesariamente Dios las tiene que cumplir de manera obligatoria. Dios escucha todas las oraciones conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Estas son algunas ideas o conceptos que muchas veces, como hijos de Dios, las tenemos equivocadas. Yo soy hijo de Dios y Dios me va a tener que escuchar y me va a tener que responder. Normal. Porque Dios no responde a nuestros caprichos. Dios no responde a las cosas que van por fuera de la voluntad de Dios. Él sí responde a las peticiones del corazón, no a tus caprichos, ni a los míos. Así que te exhorto, hermano y amigo, que cada vez que eleves una oración a Dios, que sea como lo dice ahí en primera de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pero no para tu voluntad, sino por la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Tome un tiempo, hermanos, luego de terminar de ver este video, ¿por qué no?, de oración. Recuerde a su familia, recuerde a sus seres queridos, a sus amigos. Recuerde en especial a aquellos que aún están sin Cristo. Recuerde al Señor en oración por esta situación que atraviesa el mundo entero, que sea su voluntad. Es cierto que todos queremos ya salir de nuestras casas, hacer la vida que estábamos haciendo antes, pero Dios tiene todo bajo su mano y bajo su control. Y Él sabe por qué también está pasando todo esto. Así que le animo a tomar un tiempo en oración para eso también. Y por qué no, Dios mediante, estaremos reencontrándonos el domingo, si Dios así lo permite, para compartir otro tiempo de la palabra de Dios. Que el Señor les libre, les guarde y nos estaremos viendo la próxima.